Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Es un gusto saber de que contamos contigo allí. Así es, estamos muy pero muy contentos de que puedas estar del otro lado para, junto con nosotros, aprender mucho más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y Daniel, contanos un poquito qué forma se pueden comunicar con nosotros. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, así como aparece en pantalla en Nuestras Voces en el Desierto. También nos puedes encontrar en YouTube, bajo el mismo nombre, Nuestras Voces en el Desierto. Y recuerda, cuando estés conectado allí, y disculpa que esté mirando hacia abajo, pero tú ya nos conocen, sabes que yo estoy manejando aquí toda la programación. Y recuerda de compartir, ponerle like, poner me gusta, así de esa forma otros también pueden disfrutar de estos programas. Y hay un tercer método también por el cual se pueden comunicar. Así es, lo pueden hacer por intermedio de WhatsApp al +1 801 499 1334. Así que es otra de las formas que tú te puedes comunicar con nosotros, así como aparece ahora allí. Y así, si tienen inquietudes acerca de los distintos temas que hemos estado realizando, ¿verdad? Que estamos exponiendo, pueden hacernos llegar entonces sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Y a su vez, si hay alguien que está deseoso de saber más de la Biblia, alguien que quiere conocer más a Dios, qué es lo que la palabra de Él dice acerca de sí mismo, acerca de su amor, acerca del plan de salvación, acerca del plan de redención y demás, puede hacernos llegar entonces esa inquietud a través de cualquiera de esos medios, y nosotros con muchísimo gusto, independientemente de la zona del globo terráqueo donde te encuentres, te vamos a hacer llegar el material. Así es, Alba. No importa eso, o sea, no hay barreras para aprender acerca de nuestro maravilloso Dios. No hay barrera ninguna, así que esperamos que te contactes con nosotros. Y bueno, les comentamos, ¿verdad? Si hay alguno que se está conectando por primera vez y no sabe de qué estamos hablando, que estamos teniendo un ciclo acerca de las parábolas de Jesús, y estamos hablando ni más ni menos acerca de la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo, ¿verdad? Y estábamos viendo, empezamos el programa pasado, la aplicación personal. En el programa anterior habíamos visto el detalle de la parábola, y ahora estábamos viendo la aplicación personal. La aplicación personal. Vamos avanzando de a poquito porque tiene mucho. Muchísimo, sí, realmente es mucho lo que abarca. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si ya oramos y comenzamos con el programa? Perfecto. Bendito Padre que está en los cielos, le agradecemos porque nos ha acompañado hasta aquí, y permita, Padre, que podamos aprender de su palabra en esta noche y que usted sea nuestro maestro. Amén. En su precioso nombre, amén, amén y amén. Muy bien, y como de develando las escrituras se trata, rapidito buscar la Biblia si es que no la tenías aún contigo, porque la Biblia se estudia con la Biblia en la mano, aunque la tengas en el celular o lo que sea, pero la Biblia se estudia con la Biblia, y nunca jamás te quedes con lo que te pueda decir una persona, sino que ve y directamente compruébalo si es así lo que dice la Biblia. ¿Okay? Así es. Entonces, cuando esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, acéptalo. Mientras tanto, no. Déjalo por ahí. Así es. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 15, ¿verdad, Daniel? Así es, Lucas, capítulo 15. Estamos en los versículos del 11 en adelante. Ya habíamos empezado a analizar un poquitito los primeros versículos de la parábola, ¿verdad? Y habíamos visto toda la parte de esa que el papá había repartido los bienes, y de la misma forma nuestro Señor, ¿verdad? Nos dio el mayor regalo. El mayor regalo, así es. Que es el regalo de la salvación, ¿verdad? Pero aquí que el hijo menor vendió su parte y con todo el dinero que juntó se fue para otro lado. ¿Cuántas personas, habíamos dicho en el último programa, cuántas personas quieren alejarse de Dios, ¿verdad? Así y cortan es. todo lazo como lo hizo el joven de como la lo parábola. hizo el joven, así es. Corta todo y desaparece. Y desaparece por completo. Pero vimos en el versículo 14, dice que cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Y se fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y habíamos comentado que el cuidar los cerdos para un judío en aquel tiempo era lo peor. Era lo peor que le podía pasar. Correcto. ¿Sabes qué? Lo peor que te puede pasar es que te alejes de Dios, justamente. Porque vas a caer tan pero tan bajo
que en un momento te vas a encontrar de repente tirado en una esquina, ¿verdad? Tratando de salir de los efectos del alcohol o de la droga, o tal vez te encuentres en una casa de prostitución y de repente en un momento de lucidez digas, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué he hecho con mi vida? Etcétera. Bueno, sí, esos son los cerdos que estaba cuidando este joven, ¿ok? Así que digo, el problema está que cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando cortamos toda relación con nuestro Padre, cuando no queremos saber nada de Él, Satanás nos engaña y empezamos a caer bajo. Pero nadie cae bajo de golpe, ¿verdad? No. Tampoco el joven rico fue a apacentar cerdos de golpe. No, tampoco. Fue paulatinamente alejándose hasta que se separó de todo. Y fíjate que la versión que yo tengo acá dice que cuando se alejó del Padre empezó a llevar una vida desenfrenada. ¿Cuántas personas creen que el estar al lado de Dios le corta las libertades? Que los 10 mandamientos son unas reglas tan estrictas de ser seguidas. Así es. Que lo único que hace es anular la libertad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces digo, qué equivocados que están. Así es. Versículo 16. Vamos a agarrar desde ahí. Sí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni los cerdos le daban. Ni los cerdos le daban. No compartían. Lo que pasa es que así es como trabaja el enemigo. El enemigo te va sacando de al lado de la presencia del Padre y después cuando estás en la ruina, te arruina más aún todavía. Te arruina más, digo, y ahora estoy solo y no tengo a nadie y el enemigo no se te acerca. Y además recordemos otras cosas. Bueno, el enemigo siempre está ahí. Sí, pero... y recordemos otra cosa, que todo lo que me ofrece el enemigo no es verdadero alimento. Así es. Lo único que es verdadero alimento, lo único que sacia nuestra hambre espiritual, por así decirlo, es nada más ni nada menos que la palabra de Dios y la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántas personas conocemos, Daniel, digo, que de repente lo tienen todo? Absolutamente todo, pero no son felices. Pero no son felices, sienten que algo les falta, ¿verdad? Sí. O sea, en la tierra de la abundancia siguen pasando hambre. Así es. ¿Verdad? Así es. Lo que pasa es que falta la más importante. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto es importante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, porque digo, siempre al lado del Padre hay abundancia de pan. Así es. Y la abundancia de pan no pasa necesariamente o exclusivamente por abundancia de comida, por abundancia de pan físico, ¿verdad? Sino que es el hecho de saber que Dios está contigo en todas. En todo momento. En todo momento está contigo. Si nosotros vamos a los 2 últimos versículos del libro de Mateo, si me haces el favor, capítulo 28. ¿Cómo no? Capítulo 28. Ahí hay una declaración hermosísima acerca de que cómo Dios está con nosotros siempre. Los 2 últimos dice, por tanto, ¿ese? El que habla que está con nosotros todos los días. Aquí al final. Okay. El 20. Sí. Yo me iba más para atrás. No. Okay. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Todos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Exactamente. O sea, eso es abundancia de pan también. El saber que Dios está con nosotros todos los días, eso es abundancia de pan también. Así es. ¿Verdad? El hecho de tener la palabra de Dios todos los días es abundancia de pan. Y entendamos que la palabra de Dios no se agota. No. Nosotros estamos haciendo este estudio un poquito más profundo, pero estoy seguro que si dentro de un mes volviéramos a estudiar la misma parábola, vamos a encontrar más cosas. Encontrar más cosas. Cada vez que lees un versículo aprendes algo nuevo. Exactamente, digo, la palabra de Dios no se agota porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces su palabra tampoco puede tener principio y fin. Así ¿verdad? es. Por más que la tenemos compilada en un libro, empieza en Génesis, termina en Apocalipsis, lo que uno aprende de ella no tiene principio ni tiene fin. ¿Verdad? Entonces hay abundancia de pan en la presencia de Dios. Vamos a seguir al otro. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Después dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, acá hay cosas importantes que vamos a detenernos un poquito. Sí. Dice que una vez que tuvo un momento de lucidez, ¿verdad? Que se dio cuenta lo bajo que había caído, lo mal que estaba, exactamente, todo lo que le faltaba. En ese pequeño momento de lucidez que tiene, él rápido reflexiona y esa hambre lo lleva a pensar en quién. En su padre. En su padre.
en su padre. Y tal vez hay alguien, Daniel, que nos está mirando en este momento y que se ha dado cuenta que ha caído muy bajo, ¿verdad? O a veces no tan bajo, pero que sí se ha alejado de la presencia de Dios, aún estando dentro de la iglesia. Aún estando dentro de la iglesia, puede haberse alejado del Señor, ¿verdad? Y la iglesia ser simplemente un conjunto de formalismos nada más, un conjunto de rituales, ¿verdad? Aún en eso, cuando se tiene un momento de lucidez, se siente esa hambre espiritual y lo primero que uno piensa es volver al Padre. Así es. Volver al Padre, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso, que tengamos ese momento de lucidez. Y dice, inmediatamente dice, dos cosas: me levantaré e iré. Son dos verbos importantes. Las dos cosas, sí. Porque una es dejar, mejor dicho, el primer verbo, me levantaré, implica de que vas a entrar en acción, pero en una acción que es contraria a lo que venís haciendo hasta ahora. Así es. ¿Ah? O sea, hasta ahora, alejado de la presencia del Padre, has estado adormecido. Adormecido por las ganancias, adormecido por las horas de trabajo, adormecido por amistades que de repente no son las que te conducen al Señor, adormecido por alcohol, adormecido por drogas, adormecido por promiscuidad, adormecido por el nombre que le quieras poner, pero has estado adormecido, ¿verdad? Pero entonces ahora es, me levantaré, reacciono, corto. Para poder levantarme es como cuando un globo aerostático se levanta. Para poder levantarse hay algo que tiene que cortar. Sí. La cuerda que te sujeta. Exactamente. Y sacarle el peso que tiene para que pueda levantar también. Exactamente. Y así es la vida de una persona. Me levantaré e iré, dice el joven acá, ¿verdad? Y con respecto a que tú dijiste del globo, pensemos en eso, el peso que uno tiene que, el lastre que se le llama, que tienen que arrojar, tirar para que pueda elevarse más. Son dos cosas allí. Una, tirar todo eso malo, todo lo que me agarra de la tierra, ¿sí? Y a su vez la llama que entra dentro del gas, esa llama que es Dios, es el amor de Dios, es el alimentarse, el acercarse a Dios, el hablar con Él, todo eso que permite que te eleves más. Exactamente. Y ahora que tú estabas hablando del lastre, de ese peso que tenemos que tirar, es muy importante que hagamos esta acotación. Tú puedes cortar con una vida de vicios, tú puedes con la ayuda de Dios cortar con una vida de promiscuidad, puedes cortar con los amigos que no son precisamente los mejores, puedes cortar con un montón de cosas, pero a pesar de que cortas con un montón de cosas, sabes que hay gente que no se perdona y sigue cargando ese lastre y sigue recordando, sí, pero yo fui malo, sí, pero yo fui esto, sí, pero yo fui aquello. Momentito, si eso te está pesando, si eso es el lastre que te va a seguir tirándote abajo y dejándote en tierra y no permitir elevarte espiritualmente, tienes que también sacarlo. ¿Sí? O sea, es tiempo de decir basta, tíralo para el costado y sigue adelante. La única forma que tú puedes recordar esas experiencias pasadas negativas es simplemente si aprendiste de ellas para no volverlas a cometer y punto, pero así no es. Para seguir torturándose, ¿verdad? Es necesario cortar con ese tipo de cosas. Y ahora entonces, fíjate que está pensando en volver a su padre, dice, me levantaré e iré. Dice, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores o jornaleros, ¿verdad? Y no se queda pensando nada más. El versículo 20 hay otra cosa más. Hay otra cosa más, sí. No se queda simplemente pensando, decir, oh, sí, tal vez sería bueno que regrese a Dios, que regrese a la Biblia, que regrese a la iglesia. No se queda cavilando nada más. El versículo 20 hay algo importante. Las primeras dos palabras, y levantándose, esa es muy importante. Exacto. O sea, ya de decir, basta, no me quedo más quieto aquí, ahogado en mis penas, en mi pecado, llorando, en mis pensamientos, todo el tiempo que soy culpable, todo lo que perdí, y ahora qué voy a hacer y qué va a ser de mi vida. No, olvida, deja todo eso atrás. Ya está. Levántate y hacia adelante. Exactamente. Y como realmente decimos con Alba, digo, no un paso hacia atrás ni para tomar impulso. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Ahora, dice entonces versículo 20, si me lo puedes leer. Sí, dice, y levantándose vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ok, antes de entrar a destacar esta parte importante del versículo, yo quiero que analicemos una cosita más de esto. ¿Sabes? Cuando tú te alejas de Dios, automáticamente entras en el terreno de Satanás. Así es. O sea, te guste o no te guste, esa es la realidad, no hay un camino intermedio. Saliste debajo la autoridad de nuestro Señor e inmediatamente entraste bajo la autoridad de Satanás. Pero, y Satanás, una de las cosas que tiene es que es muy hábil como para hechizarte, por así decirlo. Te hace ver que una vez que te alejas de Dios, el mundo es fantástico, de todo lo que todo te habías hermoso, perdido. todo es color de rosa. Exacto, los placeres que te estabas negando hasta ese momento, la gente que no habías podido conocer, la fama, yo sé, un montón de cosas. La lista puede ser muy larga. Un montón de cosas. Pero, hay algo que puede quebrantar ese hechizo. Y eso se llama el poder de la oración. Sí. El poder de la oración. Por eso yo les insto que si ustedes conocen, si tienen un hijo, una hija, un padre, un hermano, lo que sea, que está hechizado, por así decirlo, ¿verdad? Que está, en cierta forma, su conocimiento anublado por todo lo que el enemigo le está presentando, tras haberse alejado de Dios, no cesen de orar por esa persona. Así es. El poder de la oración, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos a esa persona ante nuestro Dios, es capaz de romper ese, no me gusta usar la palabra hechizo porque digo, uno no está, pero es la que se me viene ahora a la mente, pero como que la persona está hipnotizada, responde solo a lo que dice el enemigo, ¿verdad? Digo, parece hasta tonto, digo, pero es la forma en que reaccionan cuando están bajo el control del enemigo, ¿verdad? Y el poder de la oración es la que tiene la capacidad de romper esa cadena. Y por otro lado, fíjate que es interesante saber que cuando una persona se ha ido, pueden ser rescatados gracias al amante servicio de los hijos de Dios. Así es. O sea, nosotros no podemos quedarnos en la acera de enfrente mirando que se perdió y está perdido y que se vaya nomás. Exactamente. Y si no te contesta, no te habla, no quiere volver por los buenos caminos, solamente seguir orando. Y hemos visto en muchas oportunidades, Salva, cómo el Señor escucha las oraciones y cómo responde. Es que sabes que todas las personas que están descarriadas del Señor tienen ese momento de lucidez. Pero fíjate que qué bendición es que si nosotros estamos constantemente, ¿cómo podríamos decir? Tratando de rescatar a esa persona y orando por esa persona, llegado ese momento de lucidez, se va a encontrar con el accionar nuestro. Ese momento de lucidez se va a encontrar con el accionar nuestro. Entonces ahí es cuando se abre la puerta para que el Señor pueda romper todo eso y que esta persona pueda reaccionar, ¿verdad? Digo, es importante entonces que nosotros estemos actuando constantemente. Y como tú muy bien decías, si no nos escucha, si no nos contesta el teléfono, si no nos quiere ver, si nos cierra la puerta en la cara, lo que sea, igual seguir orando. Seguir orando porque la oración tiene poder, ¿verdad? Ahora, la otra cosa que yo quería que destacáramos ahí, fíjate que ahora el padre, él le dice, iré a mi padre, y él está pensando en su pensamiento, le va a decir, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, vuelve a poner a la figura del padre como algo amado, cuando antes la había desechado. Ahora la vuelve a traer a escena y la vuelve a traer como algo amado. Y eso es lo que pasa, digo, cuando uno toca fondo, muchas veces cambia la forma de cómo vemos a Dios. Retrocediendo un poquitito, porque te avanzaste un poquitito allí, y Alba, cuando dice, y cuando aún estaba lejos... no entré todavía esa parte. Porque habías pasado al otro lado. No, porque ahí. Cuando yo estoy en el versículo 18, versículo 18, estoy ahí. ¿Ok? Después sí le va a decir lo mismo, pero tú fíjate cómo él ya está cambiando la visión que tiene del Padre. Lo mismo pasa con las personas cuando el poder de la oración está trabajando, ¿verdad? Cambian la visión que tienen del Padre. Ya no es ese Dios autoritario, ese Dios que me quitaba libertades, ese Dios que me prohibía todo, porque mucha gente ve como que Dios prohíbe todo, cuando en realidad Dios no prohíbe nada.
¿verdad? Y las cosas que Él nos aconseja no hacer, las cosas que Él nos pide no hacer, son por nuestro bien. O sea, Dios no te está quitando, ¿cómo podríamos decir? No te está quitando nada que sea para tu bien. Todo lo que el Señor te está haciendo que no lo hagas, es porque eso te conduce a algo negativo. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero este joven veía a Dios, a su padre, como una persona exigente, una persona autoritaria, dura. ¿Cuántas personas, aún estando entre la iglesia, tienen el mismo enfoque de Dios? Hasta que se retiran, las cosas van mal, tienen ese momento de lucidez y empiezan a ver a Dios otra vez como ese padre amante que siempre fue. Siempre fue. Siempre como lo que fue. habíamos leído, que es lo que te iba a comentar yo, digo, y cuando aún estaba lejos, cuando todavía estaba con los cerdos, por decir así, o sea, el padre, o sea... Léete el versículo 20, dale. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Sabes qué? Hay una cosa interesante. En el tiempo que está relatada esta historia, aquellas personas que eran respetables, o que se consideraban respetables dentro de la sociedad, no corrían. Sí. Esas personas consideradas respetables no corrían en el tiempo que está relatada esta historia. Pero sin embargo nosotros vemos que Jesús hace esto a propósito, ¿tá? Dice, cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio, sintió compasión de él y corrió. Y corrió. A su encuentro. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa esa parte, sino que lo que le interesa, o sea, no le interesa su, ¿cómo podríamos decir? El qué dirán de él, vamos a decir así, ¿verdad? Él sabe que es Dios, él sabe quién es, pero él está más preocupado por la persona que está perdida. Ahí está. Y dice, o sea, y Dios allí estaba esperando nuestra parte, porque él dice, y levantándose, vino a su padre. Entonces, en cuanto él se levantó, el padre corrió. El padre corrió. Ahora, Dios está allí. Cuando tú das ese paso importante de acercarte a Dios, Dios está allí ya pronto tomándote de la mano. Exacto. Porque Dios no te puede forzar a que le tomes la mano. El libre albedrío, por eso. Exactamente. Pero cuando Dios ve que, como tú muy bien decías, que tienes esa intención de, inmediatamente Dios te toma. Inmediatamente. ¿Verdad? Y te saca de ese pozo que has caído, barro, etc. Completamente. Ahora me acordé, digo, Dios no está preocupado por su dignidad. Él sabe que es Dios. Y que es amor. Y que es amor, ¿verdad? así es. Entonces corre al encuentro del pecador. La otra cosa importante, Daniel, que tú acabaste de mencionar así muy rapidito, dijiste que este joven, así como estaba, se levantó y fue. ¿Cuántas personas piensan que para volver a Dios tienen primero que dejar de hacer esto, dejar de comer aquello, dejar de tomar aquello otro, dejar de acá, dejar de allá, dejar acá, hasta que no estén limpios, sean buenos y perfectos y todo lo demás, no vuelven a Dios? Ahí está. Cuando te tienes que entregar, ¿cómo estás? Exacto. Si nosotros vamos a la historia, ¿cómo estaba este joven cuando llega a Cristo? Sucio, maloliente, despeinado, en harapos, ¿verdad? Oliendo a cerdos, a chiquero, descalzo. O sea, era la mugre que caminaba. Así es. Era la mugre que caminaba. Es más, todo este tiempo que había dejado de comer, estaría adelgazado, estaría con la cara, digo, demacrado, ahí está. Sin afeitarse, sin etcétera, nada, digo, sería lo peor de lo peor que uno pudiera encontrarse, ¿sí? ¿Verdad? Sin embargo, así como está, va al encuentro de su padre. Así es. Y es eso lo que una de las cosas que nosotros tenemos que recordar siempre. Así como estás, ve a Dios. Así como estás. Bueno, pero yo todavía fumo. Ve a Dios. Bueno, pero yo todavía digo mentiras. Ve a Dios. Bueno, pero yo todavía como tal cosa que no es saludable. Ve a Dios así como estás. Yo todavía critico. Ve a Dios así como estás. Así es. No importa cómo estés. No importa. Allí tienes que estar. No importa. Bueno, pero yo me siento sucio porque de repente he estado drogándome, he estado metido en la prostitución, he estado metido en la pornografía. Así como te sientes sucio, ve a Dios. Tal cual estás, ¿verdad? Así como, volviendo a otro ejemplo, Alba, la prostituta, cuando la iban a apedrear y se la tiran ahí a Jesús, por decir así,
ella la encontraron en el momento y así como estaba, se acercó a Jesús. Exacto, el Señor no la rechazó bajo en ningún momento. Vamos a lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos vamos al versículo 8. 4:8. Se me perdió Santiago 4, inmediatamente después de Hebreos. Santiago 4, versículo 8. 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, en pocas palabras te está diciendo, decídete de una vez por todas seguir a Dios. No estés queriendo seguir en el mundo y seguir a Dios porque no se puede. No perdamos el tiempo. Pero ahora, acércate a Dios, y como tú muy bien decías, ni bien das ese primer paso, Dios inmediatamente se acerca a ti. Vamos a ver lo que dice Juan 6:36. 6:37. Juan 6:37. Juan 6:37. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Oh, eso es muy importante. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tú te acercas a Dios, Él no te va a tirar para un costado, no te va a decir, no, nunca tú te va ya a rechazar. pecaste, estás todo sucio, así como estás, no te quiero. No. Nunca te va a rechazar. Y uno más, Salmo 51, versículo 7. 51:7. Es un versículo muy conocido. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Con este versículo, vamos a explicar este versículo y vamos a entrar al otro versículo de Lucas. No sé cómo andamos de tiempo, si es que podemos entrar o lo estaremos... Ahí. Bueno, nos está corriendo el tiempo. Así pero es. vámonos al versículo... bueno, en el versículo 21, el hijo le dice al padre, ¿verdad? Lo que ella había pensado, pero me gusta lo que dice el versículo 22. Si puedes leerlo, de Lucas 15. De Lucas 15, 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, vuelve a elevarlo a la posición de hijo. A la posición de hijo que tenía. Como que aquí nunca pasó nada. Así es. Pero antes decía el versículo 7 del Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es esto de purifícame con hisopo? Cuando llegaba el momento de la purificación en el antiguo Israel, el hisopo es una planta del estilo del orégano, ¿verdad? Que tiene unas como unas flores blancas, que eso era justamente lo que se usaba para mojar en la sangre y purificar entonces las ofrendas que se presentaban al Señor. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es, así es. Y acá quiero detenerme un poquito. El Padre lo redime y lo vuelve a poner en el escalón de hijo, como que del cual nunca tenía que haber salido. Sí. Pero, y acá quiero hacer la aclaración, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tiene que ir a Dios así como está y ya está. No, no es y ya está. No. Es voy a Dios así como está para que Dios me limpie, entonces ya dejo de hacer lo que yo estaba haciendo. Así es. O sea, no me autoriza el ir al Padre para seguir pecando. ¿Se está entendiendo? Como algunas personas que tienen por costumbre de que, bueno, le piden perdón a Dios por lo que hizo. Ok, listo, ya me limpió, estoy pronto. Y bueno, y si mañana lo vuelvo a hacer, y bueno, le pido perdón de vuelta y así voy. No, con la gracia de Dios no se juega. No se juega. Es cierto que Dios es amplio en perdonar. Una cosa es que tú te equivocaste, cometiste el error, pero otra cosa es a sabiendas de que eso estaba mal, que lo vayas a hacer y ahí total lo arreglo pidiéndole perdón a Dios. No, eso juega con la gracia. Por eso, sí. ¿Verdad? Quería aclararlo que un son poco. Dos cosas completamente diferentes. Quiero leer un pasajecito que me encantó acá. Mientras te voy a pedir que te busques Zacarías 3:4, por favor. Y dice así: Él conoce el esfuerzo del corazón para llegar a Él.
nunca se ofrece una oración aún balbuceada, nunca se derrama una lágrima aún en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. O sea, en ese pequeño momento, Zacarías 3:4, en ese pequeño momento de lucidez, ¿verdad? Que tú puedes decir, ay, Señor Dios, ayúdame, o como dijo Pedro cuando se estaba ahogando en el mar tempestuoso, Señor, sálvame. Inmediatamente, aún antes de que lo hayas expresado en alta voz, ya Cristo está allí para socorrerte, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Zacarías 3:4, Adrián? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos viste de ropas de gala. O sea, nos quita el pecado, nos limpia de todo pecado, nos perdona de lo que acabamos de hacer. Así es. ¿Verdad? Y nos viste con ropa de galas, ¿pero para qué? Vamos a ver lo que dice Santiago nuevamente. Santiago 5. Porque estos temas hay que dejarlos muy claros. Hay mucha gente que piensa que simplemente ir a Dios y ya está, ya no cambio mi vida, no hago nada. No, señor. Así es. No, señor. Déjese de jugar con el Señor. Santiago 5:10. Dice, hermanos míos, tomad... No, perdón. Salmo 51:10. Perdón, Salmo 51:10. No sé por qué dije Santiago. Salmo 51:10. Dice allí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser la actitud que debemos de tener cuando volvemos al Padre. Así es. Esa es la actitud que debemos de tener. Lo que dice el versículo 10. Versículo 12. 51:12. Sí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muy bien. Y el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El 15. Señor, abre mis labios y purifica mi boca tu alabanza. Y después lo dejamos ahí. ¿Ves toda la transformación que se va dando? O sea, la persona está indigna, la persona está sucia, ha estado en el chiquero del mundo y ahora, entonces, regresa al Señor, inmediatamente el Señor lo toma y cuando lo toma, la actitud de la persona que regresa tiene que decir, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. ¿Pero para qué? Para que me hagas sentir nuevamente el gozo de tu salvación, me sostengas con tu espíritu generoso y ahora viene el objetivo. O sea, la persona no se queda estancada. No. Para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Y ahora, el versículo 15, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanza. Alabanzas. O sea, no es simplemente volví y bueno, ya está. Ya está. Y sigo haciendo la mía. Tiene que haber un cambio. El Señor empieza a transformar, exactamente, el Señor empieza a transformar. ¿Cómo empieza a transformar? En la medida que tú te empiezas a relacionar con Dios. Así es. O sea, tú cuando ves una persona que está siendo transformada es porque esa persona está teniendo relación con Dios. Ahora, cuando tú ves que esa persona sigue estancada en lo mismo, es porque evidentemente son de los que piensan, ya una vez salvo, para siempre salvo. Para siempre salvo, así, y no es así. Y desgraciadamente tenemos que dejar por acá porque el tiempo ya ha avanzado y bastante. Así es, el tiempo corrió. Pero vamos a tener la próxima, seguimos con el tema de este tan importante. Tan importante, así es. Nos quedan unos cuantos versículos todavía para poder compartir con ustedes y aprender nosotros y ustedes también de la palabra de Dios. Y les puedo asegurar que cada vez se va a ir poniendo más y más lindo. Así es, así es. Terminamos con una oración, Alba, ¿sí? Oremos y agradezcamos a Dios. Bendito Padre, gracias le damos por habernos enseñado aquí en esta noche y permita que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido aquí. Siga guiando nuestras vidas y acompaña a cada uno, Padre, amén. En su precioso nombre. Amén, amén y amén. Y a ti te instamos entonces de que así como estás, si te has dado cuenta que estás alejado del camino del Señor, vuelve. No hagas caso a aquellos que te digan que tienes que limpiarte a ti mismo. No puedes.
No puedes, solo Dios puede hacer esa obra. Así que así como estás, cae ahí de rodillas y pide a Dios perdón, así sea. Que te abra y Él mismo te está abriendo los brazos y que te limpie. Así es. Gracias a todos por habernos acompañado en un nuevo programa de Nuestras Voces en el Desierto. En Develando las Escrituras. En Develando las ¿verdad? Escrituras, así es. Se me confunden los nombres siempre. Lo sé. Gracias a todos por acompañarnos y te esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.